Hola, ¿cómo estáis? A ver, estamos esperando, Antonio. Aparece. Bueno, muy buenas tardes a todos. Espero que estéis todos muy bien. Aquí estamos, ya está por aquí con nosotros Antonio. Bienvenidos a todos, bienvenidos a los que por primera vez os engancháis con nosotros a 2050. ¿Me oís bien, verdad? Antonio, ¿nos oyes? Sí, perfecto. Buenas tardes a todos. Fenomenal. Bueno, pues nada, simplemente una pequeña introducción, aunque Antonio es de sobra conocido por muchos de vosotros. Tenemos el placer de tener esta tarde con nosotros a una persona famosa, prometedora, quién sabe si futuro ministro de España algún día, ¿verdad, Antonio? De momento, su éxito se circunscribe a lo referente al emprendimiento. Tenemos a Antonio Cantalapiedra, que tiene una larga trayectoria como emprendedor de éxito en numerosos sectores, además siempre en un entorno muy relacionado con una de las principales cosas que nos gustan en 2050, que es la tecnología, que son los negocios disruptivos, ¿verdad, Antonio? Antonio fue uno de los fundadores de MyTaxi, incluso antes de que existiera Uber. Hizo un éxito clarísimo, se lo vendió a Mercedes y después se ha dedicado a seguir emprendiendo en distintos sectores. Otro de ellos es el turismo, que es el que nos convoca esta tarde a todos. Antonio, durante esta cuarentena en 2050 hemos estado haciendo Instagram Lives para seguir compartiendo con nuestros asociados y con el público en general, porque estas charlas son abiertas. Hemos estado haciendo distintas charlas en distintas temáticas, abordando cosas que no siempre, pero muchas veces tenían que ver de manera directa o tangencial con la pandemia y con sus consecuencias, ¿no? ¿Qué va a pasar después del COVID? Como todos sabéis, os he comentado, tiene una trayectoria amplia en distintas empresas. También ha trabajado en BlackBerry, que yo no sé si los más jóvenes os acordáis de lo que era eso ya o no, porque el tiempo vuela. Y, en fin, no me voy a extender porque le queréis escuchar a él y no a mí. Entonces, nada, Antonio, todo tuyo. Si te parece, voy a ir por echarte una mano recogiendo las preguntas que la gente haga para cuando termines tu intervención poder dar paso a que pues, nuestros oyentes o videntes, no sé bien en qué modalidad cada quien, puedan preguntarte lo que consideren, Antonio. ¿Cómo ves el mundo después del COVID desde este sector en el que, en el que te desenvuelves ahora últimamente? Buenas tardes a todos. Muchas gracias a 2050 y a Ana por la invitación. Yo creo que lo interesante será que, bueno, pues que entremos un poco viendo el estatus de la situación actual, un poco antes y después del coronavirus, del COVID-19. Nos centraremos en el turismo, aunque eh, el turismo en sí tiene muchísima transversalidad, tiene mucho que ver con las ciudades, tiene que ver mucho con la movilidad, tiene que ver con la hostelería. Y entonces, de alguna manera, iremos también hablando de los retos de este sector, pero también afrontando esa transversalidad que es fundamental para que el turismo también funcione, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Y después, pues sí que me gustaría pues que hubiese un espacio en el cual pues podéis participar y yo creo que Ana muy amablemente va a ir de alguna manera canalizando las preguntas que pudieran surgir. Y bueno, espero que pasemos un buen rato y que de alguna manera pues todos aprendamos de todos, ¿no? Dicho esto, yo creo que todo el mundo o la gran mayoría sabe que el turismo internacional, pues antes del COVID-19 era un descomunal generador de crecimiento, ¿no? Hasta el 2019 pues alcanzó el 10% de las exportaciones mundiales de bienes y servicios, ¿no? Situándose en el tercer puesto de las categorías mundiales de exportación, no solo por detrás de químicos y combustibles, pero por delante incluso del sector de la automoción y de la alimentación. Esto digo a nivel mundial, ¿no? En el caso de España y del sur de Europa, pues evidentemente estamos hablando de cifras de entre el 10-12% del Producto Interior Bruto, pero si también analizamos un poco la extensión, como decía antes, de la hostelería, pues ya podemos llegar hasta incluso niveles de entre el 20 y el 30% del Producto Interior Bruto, ¿no? Entonces, claro, justo esto era así
antes del maldito coronavirus, ahora pues que parece que estamos de alguna manera empezando a doblegar esa curva de infecciones y de muertes, pues claro, estamos en gran parte de Europa con la actividad parada, ¿no? España en concreto con un estado de alarma y las perspectivas de que vuelvan pues 80 millones, más de 80 millones de turistas, que es lo que vino el año pasado, internacionales, pues se desvanece, ¿no? Entonces la situación es muy complicada desde el punto de vista de las cifras, desde el punto de vista de esa generación de PIB, desde el punto de vista de la importancia, ¿no? de contribución en el Producto Interior Bruto, ¿no? Claro, entonces, ¿qué se puede hacer, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Yo creo que ese es un poco el panorama que tenemos. Da la impresión de que, ojalá, nadie sabe lo que va a ocurrir realmente, ¿no? Va a tener que ver un poco con cómo si somos capaces de domeñar al virus. Y para eso también tenemos que empezar a poner una serie digamos, de activar instrumentos que generen confianza para que poco a poco, posiblemente no en 2020 o quién sabe a finales ya por Navidades, empiecen a venir esos turistas internacionales, ¿no? Es fundamental porque aunque yo estoy de acuerdo y muchas veces lo he defendido a que en el sentido de que España no debe depender tanto del turismo, del sector servicios, ¿no? Enfocado al turismo y tiene que tener también una industria propia. Cuando hablamos de industria propia, en este siglo hablamos de una industria en gran medida digital, ¿no? No estamos hablando de la vuelta a los altos hornos, etcétera, ¿no? Yo creo que ahora tenemos varias oportunidades dentro del desastre que es económicamente para este año. Tenemos una serie de oportunidades y de retos dentro y de manera colateral en el sector turístico. Uno es este, que yo creo que es un poco también la base de mi trayectoria. Mi trayectoria es en buena medida tecnológica. La tecnología, a mí lo que me gusta es buscar, observar, analizar problemas en la sociedad y ver cómo la tecnología puede solucionar esos problemas. ¿Qué respuestas tiene la tecnología para solucionar esos problemas? En su día, pues con las famosas BlackBerrys, y como decía antes Ana, pues suena ya como del Pleistoceno, pero fue hace muy poco tiempo. De hecho, va todo tan rápido que en 2006, 2007 la compañía tenía el 51% de cuota de mercado en Estados Unidos y en 2010, 2011 prácticamente estaba a la deriva la compañía, sobre todo reventada en gran medida por la aparición en 2007 del iPhone, de esta incursión en Apple, que los directivos, el board de BlackBerry, más o menos, por lo menos públicamente, internamente, se reían y decían que no iba a pasar nada, y al final tanto esto como gran parte del despliegue de la estrategia de Google, que sigue en una dirección parecida con la creación del sistema multiplataforma de Android, pues al final todo esto empezó a destruir, a erosionar BlackBerry y se hundió. Y todavía existe BlackBerry, pero está haciendo cosas de coches autónomos, etcétera, ¿no? Para que veáis que, aunque suena del Pleistoceno, estamos hablando de 2011, 2012, cuando ya definitivamente y un poco más tarde, las empresas que utilizaban la tecnología de BlackBerry, pues empezaron a pasarse a migrar a Android y al sistema operativo de iOS de Apple, ¿no? O sea, fijaos, estamos hablando de hace menos de 9 años, ¿no? Entonces, la tecnología y los modelos de negocio van cambiando y yo creo que también un poco ahí pues empezó el gran cambio en el cual el centro de la cadena de valor es el usuario. En este caso, si lo aplicamos al turismo, pues es el turista, ¿no? Siempre se ha hablado de que el cliente es el centro, pero es que ahora realmente existe la oportunidad de con la tecnología poder servir y no infraservir a este usuario, ya sea turista, ya sea ciudadano, usuario en definitiva, ¿no? de productos y de servicios, ¿no? Entonces, a partir de ahí, lideré en buena medida la transformación de la movilidad en las ciudades. Como sabéis, ahora mismo casi el 70% de la población mundial está concentrada en ciudades, ¿no?
veremos también el impacto que tiene del COVID, ¿no? Yo creo que no sé hasta qué punto va a solucionar o va a impulsar que se acabe de alguna medida o que disminuya el tema de la España vaciada o la Europa vaciada. Va a ser difícil, habrá movimientos seguro, veremos a ver si son más bien temporales o coyunturales. Lo cierto es que, salvo cambios muy bruscos, la concentración de las ciudades ha existido y va a seguir existiendo, ¿no? Y en Asia, por ejemplo, estamos viendo cómo hay ciudades que son más grandes a nivel poblacional que España, ¿no? Como Chongqing. Hay más de 100 ciudades que tienen 1 millón de habitantes, es decir, es brutal, ¿no? Entonces, esto requiere, una vez más, que busquemos soluciones para que todo fluya bien, para que haya una densidad buena, tanto en los comercios, en las calles, en los aeropuertos, en los hoteles, etcétera, ¿no? Esto tiene que ver, todo esto que estoy diciendo, antes de yo estar metido directamente en el mundo del turismo, ya colateralmente tenía que ver, ¿no? Esta gestión en el que hemos visto que no solo por temas medioambientales, ¿no? No olvidemos que más de 8 millones de personas mueren al año en el mundo exclusivamente por polución, ¿no? Y hasta ahora, pues sí, había un sector que más o menos lo estaba empujando, el tema de las energías renovables, el coche eléctrico, que todavía, aunque es menos contaminante, pero como sabéis, las baterías también son contaminantes, ¿no? Al hacer las baterías hay una parte todavía de contaminación, pero que yo creo que se irá solucionando. Pues esa era un poco ya mi mentalidad. Por un lado, utilizar la tecnología para poner al usuario en el centro de la cadena de valor, para transformar los negocios, para ser más eficientes desde el punto de vista de los recursos, que son escasos en todos los sentidos, y en el caso de la movilidad, pues para intentar reducir polución, para hacer una gestión mejor de las flotas. Como decía en su día, es muy romántico levantar la mano, pero si tienes un teléfono inteligente mediante el cual puedes geolocalizar al vehículo más cercano y ese vehículo puede geolocalizarte a ti, eso es básicamente Uber, MyTaxi y las aplicaciones que después salieron, pues eso se produce una matematización del transporte, de la movilidad, utilizando algoritmos, etcétera, y se produce una mejor gestión de esa movilidad. Evitando primero, o eso por lo menos era nuestro objetivo, ¿no?, que el coche privado se redujese en el centro de las ciudades, el uso del coche privado, que hubiese una mejor gestión de esas flotas, un mejor aprovechamiento de los recursos, del combustible en este caso, una reducción de la polución, ¿vale? Y una reducción del ruido, porque el ruido también genera estrés y genera una mala densidad, ¿no? Al final, la buena densidad en las ciudades es en las cuales no existe una privatización del individuo, sino que lo que existe es un espacio público con aire limpio, con total garantía, donde se mueven nacionales e internacionales, residentes y no, y donde interactúan. Y en ese interactuar se produce, y esto está estudiado, la creatividad, se fomenta el comercio, los intercambios en todos los sentidos, ¿no? Pues eso siempre era y ha sido mi leitmotiv, ¿no?, mis mantras, que más allá del negocio, que buscaban transformar las ciudades, transformar la gestión de los recursos, etcétera. En definitiva, siempre yo he dicho que hay una serie de negocios que surgen para ganar dinero e incluso a veces expoliar a la sociedad, y lo importante son los negocios que puedan ganar dinero, hacer dinero, pero que transformen la sociedad. Esto es fundamental, ¿no? Dicho esto, ya pasamos un poco a la etapa ya que más nos compete, que es la creación de Buniverse, que es un software, el primer software en el que toda la gestión de la devolución de reembolso de impuestos del famoso tax free para los residentes de fuera de España y de la Unión Europea, todo ocurre en el móvil. Fuera. Y hemos empezado con el tema de BlackBerry, ¿no?, que es digamos, un poco el adalid. Había antes alguna otra cosa, ¿no?, las Palm y todo eso, pero del teléfono inteligente. Y ahora mismo yo creo que tanto el software como lo que es la tecnología móvil es la que nos puede sacar pues de este gran bache, de este gran drama, ¿no? Lo decía antes, pero ahora mucho más. ¿Por qué? Porque vamos a ver, tenemos que tener en cuenta que antes de COVID, y después será incluso mayor, será el 100%, el 98% de los turistas
que venían a España y a Europa tenía un teléfono inteligente, ya sea una BlackBerry ya creo que no, porque ya no, casi no existen. Hace poco había un compañero mío y socio ahora en Universe que todavía tenía una BlackBerry, pero ya trucada, que utilizaba sistema operativo Android, etcétera, ¿no? Pero el teléfono inteligente ahora mismo en nuestras vidas es fundamental en muchos aspectos para la comunicación, pero tenemos que adaptar ciertos negocios, yo diría todos los negocios, pero sobre todo los turísticos, para que la mayor parte, sobre todo, de las gestiones burocráticas, de los momentos problemáticos de los turistas, de los usuarios, ocurra en el móvil. Y para eso tiene que haber un desarrollo de un software determinado y tiene que haber un cambio, ¿no? Un cambio del hardware a el software móvil, ¿vale? De esta manera, ¿qué va a ocurrir? Pues que, por ejemplo, los turistas que vengan ahora dirán, vamos a ver, si yo quiero ver a España, entonces primero, tiene que haber unas condiciones higiénicas determinadas, ¿no? Tiene que haber acabado la pandemia. Y luego está muy bien pues toda esta parte del turismo de playa, etcétera, etcétera, pero también quiero ir a museos, ¿no? Quiero comprar. ¿Cómo se va a producir esa compra? No solo va a valer con que haya una desinfección de las tiendas, con que se tome la temperatura, oye, que esto es fundamental, ¿eh? Y no estoy totalmente convencido de que vaya a ocurrir a nivel masivo. Pero aparte de eso, la distancia esta social que se está hablando, sobre todo a la hora de gestionar, a la hora de comprar, ¿cómo se puede ser realmente operativo para mantener esa distancia operativa si no es a través del móvil? A través del móvil, ¿qué significa? Significa que tú puedas comprar, por ejemplo, a través del e-commerce e ir a recoger en la tienda si está abierta o no, o en el aeropuerto, o en el hotel. Es decir, que el cliente, independientemente del horario de la tienda, sí pueda hacer showrooming en algún momento dado, pero que pueda comprar también vía teléfono inteligente. Los pagos, el dinero físico, si ya estábamos en una tendencia de desaparición del dinero físico, ahora sabiendo que ese dinero puede contener todo tipo de bacterias y de virus, en este caso coronavirus, pues mucha gente va a decir, si a mí me obligan a pagar un taxi o me obligan a pagar en un hotel o en un comercio con dinero físico, me voy a negar a comprar en estos comercios, es decir, que esos comercios van a ir muriendo, van a ser como algo estrambótico. Y si eso ocurre a nivel masivo, tanto en los comercios como en los hoteles, como en los aeropuertos, etcétera, pues la gente al final dirá, pues no voy a ir a España. Fíjate por dónde. Porque claro, si por ejemplo el tema del tax free me supone un descuento adicional que en este momento para reactivar el tejido industrial es fundamental y para yo obtenerlo como turista no residente tengo que estar dentro de la tienda, ¿vale? Porque hasta ahora, antes de Universe, con los operadores tradicionales, el cliente tiene que entrar en la tienda. Todo se produce mediante papeles. En el mejor de los casos, se produce utilizando hardware, no la tecnología móvil. Eso produce una posibilidad mucho mayor, primero, de pérdida de tiempo, de falta de productividad en la tienda, en vez de estar vendiendo o conectando con el cliente, hay una fila, una cola y una persona de esa tienda que está atendiendo a estos turistas, pidiéndoles el pasaporte físico, luego haciendo una fotocopia, luego la almacenan en un sitio, no, Es de otro siglo, sí. no se sabe dónde. Eso está generando pérdida de tiempo, cabreo del turista, que le están dando patadas, y posibilidades de contagio en un sitio cerrado. Luego de ahí tiene que ir al aeropuerto, hacer otro chequeo manual. Después de ahí tiene que hacer otra cola en el aeropuerto para poder entrar en las aduanas. Todo eso con Universe se acaba, y se acaba en gran medida porque todo ocurre en el móvil. Hemos estado durante mucho tiempo analizando el fenómeno de la compra del turista y hemos comprimido todo en una solución del móvil. Este es un ejemplo en Universe, pero como decía antes, igual en los hoteles, el uso de los códigos QR, de los pagos a través de códigos QR y de las gestiones, ¿no? Que sea todo a través del móvil, en tiempo real, todo eso va a hacer que ese tejido industrial genere más empleo, genere ventas encadenadas. Luego hay detalles, ¿no? Como el tema de los pagos. El pago, pues esos pagos el cliente los va a querer en su propia moneda, de manera virtual, en gran medida en tiempo real. Eso va a generar
un turismo de alto valor, porque la gente que venga dirá, es que yo me siento muy cómodo comprando en España o comprando en el sur de Europa. Si no, pues acabarán yéndose a Tokio, y acabarán yéndose a Singapur, a Hong Kong o a otras zonas que sean capaces, utilizando la tecnología, de que, como decía antes, que haya una mejor densidad y que la canalización, el flujo de esos turistas pues, y el servicio sea mucho mejor. En los aeropuertos, fijaos en Francia, si todo esto acaba, pues hay unos Juegos Olímpicos, ¿no? Ya hace un año que me reuní con ellos, estaban asustados de lo que estaba sucediendo en el Charles de Gaulle. O sea, ¿pero por qué? Una vez más, por las colas que hay en el aeropuerto, esa mala gestión del flujo a la hora de atender a estos turistas con necesidades de todo tipo, ¿no? Si tenemos la tecnología móvil, si tenemos la geolocalización ya del tiempo de MyTaxi, de los Uber y tal, esa geolocalización es muy importante y además genera unos datos, como sabéis, cuando hablo de la matematización de la sociedad es porque Internet y la parte digital, cada movimiento dentro de Internet o con el móvil genera una coordenada. Esa coordenada genera una serie de datos. Ahí hay otro debate también, ¿no? Un debate que yo muchas veces digo, los que somos liberales y creemos en la defensa de que el Estado tiene que garantizar la propiedad privada, y todo el mundo de alguna manera dice, yo solo lo cuestiono, ¿no? El respeto a la propiedad privada, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con los datos? Porque si realmente hay una defensa beligerante de la propiedad, también tiene que haberlo de los datos, que dicen, todo el mundo dice que es el nuevo petróleo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay diferentes, digamos, perspectivas, por ejemplo, entre Apple o Facebook, en la que unos sí que están tendiendo hacia el respeto de esos datos, y yo creo que en la medida en que tú comuniques tengas buenas prácticas con tu usuario y le digas, oiga, que yo estos datos de cuando usted activa el GPS utilizando la aplicación de Universe o otra similar, es porque le voy a ofrecer un producto mucho más cercano a sus necesidades, o le voy a ofrecer una serie de información que va a ser clave para que usted no sufra en su experiencia como turista de viaje, compre o se mueva por la ciudad o haga otro tipo de turismo, ¿no? Estas son las opciones que hay, si usted me da permiso para hacer esto y esto y esto por esto, vamos a utilizar sus datos, pero usted es el propietario de los datos, ¿no? Entonces, todo eso va a hacer, hay un montón de estudios que hablan de que más del 50%, si eso se produce así, si hay unas buenas prácticas en este sentido y se cuenta con el usuario va a acceder muchas veces a compartir, a voluntariamente dar esos datos, ¿no? Y yo creo que todo eso va a hacer que se produzca una mejor gestión en los aeropuertos, en las ciudades, de la movilidad y demás temas. El tema burocrático se va a reducir considerablemente, por no decir eliminar, en cosas que son de alguna manera la carta de presentación del país. ¿Cómo es la movilidad? ¿Cómo es la ciudad? ¿Cómo yo puedo interactuar? ¿Cómo puedo comprar? ¿Cómo puedo gestionar si tengo un problema? Si tengo un problema médico, ¿cómo se me va a atender? ¿Tendré que también aguantar una cola o todo está digitalizado y hay proveedores, por ejemplo, Universe podría ser uno de ellos, que también gestionen esos seguros y que gestionen las entradas en clínicas en un momento dado que yo tengo un problema de salud, ¿no? ¿Cómo son las coberturas? ¿Eso está gestionado digitalmente y en tiempo real y hay una coordinación o no? Bueno, Fijémonos. para eso, Antonio, casi que la propia administración pública debería estar digitalizada y no lo Exacto. está, ¿no? Todavía. La administración pública, según qué administración pública, está mucho más avanzada. Por ejemplo, Hacienda está un poco más avanzada que el Ah, ya, resto, ya sabemos por qué todos, tenemos una idea, creo. sobre todo para recaudar, ¿no? Que está muy bien, pero por ejemplo en este caso para devolver, pues nosotros estamos No. en diálogo con ellos para hacerles entender que sí, que en un momento dado la tienda puede ser, el comercio puede ser el sujeto pasivo en un proceso, pero que el cliente ya no puede depender, o sea, la tienda ya no es el centro de la cadena de valor, ni el aeropuerto, ni el hotel, es el cliente. No puede depender del horario o de que allí se lo gestionen y de cómo se lo gestionen, ¿no? Entonces, esto Hacienda y sobre todo, más que los funcionarios, los legisladores Sí, tienen que claro. entender lo que está ocurriendo. Ahora posiblemente y lamentablemente con este drama van a tener que hacerlo y generar una especie, primero, ya de alguna manera trascender el contrato social rusoniano
dejarse de historias, que hay cosas que hay que mantener de ese contrato social de uso, pero hay que meter el tema de las nuevas tecnologías y cómo gestionar unas ciudades que no tienen nada que ver con el París del siglo XVIII, etcétera, etcétera, el Madrid del siglo XVIII, etcétera, ¿no? Y entonces... Se nos van acumulando las preguntas. No sé si quieres que te vaya alternando o... Yo creo que sí, porque si no, como queráis, yo creo que sí, pues yo puedo hablar y hablar y hablar y nos quedamos aquí hasta las 12 y la gente ya dice, oye, me has venido genial para dormir, Antonio. Entonces, creo que es mejor que demos paso a las preguntas, que las canalices y yo voy respondiendo en la medida de lo posible. Mira, por ahí te estoy compartiendo de Fernando Morón. Hola, Fernando. Nos pregunta si es realista pensar hoy en turismo sostenible vinculado a los objetivos de desarrollo sostenible en un contexto de competencia y con una rentabilidad pues agresiva. Bueno, yo creo que hay que empezar a dar los pasos de ese camino, o sea, ir buscando un equilibrio. Evidentemente, si se va a hacer a lo bestia y a nivel empresarial o a nivel más micro y eso va a impedirte competir con otros actores en el mundo, pues hay que analizarlo. Pero mira, yo creo que una de las cosas importantes que van a suceder después de esta pandemia, digan lo que digan los negacionistas, etcétera, es que muchas personas van a comprar o van a utilizar productos, van a comprar servicios, utilizar productos de empresas que en buena medida estén en esa dirección de los ODS, ¿no? Y del famoso Green Deal que esperemos que potencie la Unión Europea. Es decir, por ejemplo, en el caso de Universe, van a decir, hombre, es que esta empresa, respecto a otras empresas, está eliminando el papel. Oye, a lo mejor no cumple perfectamente con todo el tema de las emisiones, etcétera, pero ya no es paper-based, ¿no? Ya está eliminando el papel, que eso requiere una tala de árboles tremenda, ¿no? Sobre todo para documentos que son, si fuese todavía para imprimir un libro, una obra maestra, ¿no? Vale, pero para ese tipo de documentos que son millones diarios, yo creo que sí, yo creo que esa parte de responsabilidad corporativa se va a valorar mucho a la hora de elegir estas empresas que, como decía antes, que transforman la sociedad y que no la expolian y que son compliance a nivel medioambiental, ¿no? Todos los movimientos que se hagan en ese aspecto van a ser premiados por gran parte de los usuarios, en este caso turistas, ¿no? Hablamos de hoteles, hablamos de todo ese tipo de movimientos que vean que realmente, más que un sello que se puede poner, realmente hay cosas tangibles que dicen, oye, es que esta empresa realmente sí que está preocupada por el medio ambiente y es ecológica, etcétera, van a ser premiados y esa es la dirección. Y luego, evidentemente, yo creo que la Unión Europea, pues en muchos aspectos, pues, y creo que se está trabajando en eso, pero tiene que haber una transposición real, pues tiene que haber movimientos en esa dirección, ¿no? Y eso hará que mucha gente siga escogiendo Europa como lugar de negocios, de vacaciones. En este sentido, Emily nos ha dejado otra pregunta por aquí que comparto con vosotros en relación a cuál es tu opinión sobre el futuro de las agencias online, TripAdvisor, Booking, Tickets, etcétera. Gracias, Emily. Bueno, yo creo que esas empresas nacieron ya 100% digitales, muchas de ellas mobile, ¿no? Mobile first, como dicen los anglos, y yo creo que si sobreviven ahora a este bache desde el punto de vista de la facturación, que yo creo que sí, ¿no? Porque de alguna manera pues los inversores saben que ese es el futuro, ¿no? En buena medida, ¿no? Siempre y cuando pues sigan con buenas prácticas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Airbnb, pues yo creo que es una buena idea, lo que pasa es que luego tiene que ser, de alguna manera, tiene que ser igual canalizado correctamente dentro de las ciudades para generar un turismo en condiciones, ¿no? No un turismo masificado y que haga, por ejemplo, que cree un problema pues con los residentes de las zonas céntricas que no pueden acceder a esas casas, ¿no? O sea, por el tema de los apartamentos turísticos. Mira, muy Pues que no... relacionado con esa... Claro. Entonces yo creo que sí, yo creo que... Digo, muy relacionado es esa otra pregunta, ¿cómo lidiamos con el overtourism? Pues en gran medida, primero, los legisladores. Los legisladores tienen que entender lo que está ocurriendo con las plataformas. No todo lo que está ocurriendo es maravilloso. Decía, la tecnología en sí no es disruptiva. La tecnología en sí, la única problema o virtud, ambas cosas que tiene, es en comparación con el tema de los derechos y sociales, etcétera, etcétera. Eso sí que es una conquista diaria, son reversibles. Los descubrimientos científicos y tecnológicos ya son irreversibles, están ahí. Otra cosa es que para eso están los legisladores
que sean capaces de entender lo que está ocurriendo, de reunirse con estos impulsores de estas plataformas para que sean plataformas humanas, para que no trafiquen o de alguna manera exploten los recursos naturales o inmobiliarios de las ciudades. Pero desde el punto de vista tecnológico, en buena medida, esa es la dirección, ¿no? Esa es la dirección para conseguir incluso un tráfico, una gestión mucho más eficiente. Todo lo que es digital, para bien o para mal, se puede medir. Podemos verlo, podemos medir, por eso decía la matematización. Tú lo puedes medir y puedes actuar en base a algo tangible. Lo que no es digital, pues ya estamos con estimaciones, con intuiciones, con... Entonces, en la medida en que no haya una gestión digital de ese turismo, a través de plataformas, a través de software, a través de los algoritmos, la mal llamada todavía la inteligencia artificial, pues en la medida en que eso no vaya hacia esa dirección, utilizando pues sensores, beacons, RFIDs en los aeropuertos, etcétera, etcétera, pues tendremos muchísimos problemas y desde luego no será el futuro. O sea, la vuelta, hace poco hablaba con los retailers, los comercios minoristas en España. En España, más del 70% de los comercios minoristas siguen sin estar automatizados. Entonces, una cosa es que se hable de que es muy importante el comercio de barrio y todo eso, sí, pero la manera incluso de que no muera, más allá de la parte romántica de ir a tu comercio local en vez de utilizar Amazon, de alguna manera tienen que esos comercios automatizarse y buscar la omnicanalidad. ¿Qué es la omnicanalidad? Atender realmente al fenómeno de compra de los usuarios, residentes y no residentes, para servirles apropiadamente en sus momentos. Y la mayor parte de sus momentos ocurren en el móvil. Tiene que estar el comercio de barrio y minorista a otra escala en el móvil. También. Ya. Tenemos otra pregunta por aquí, no por esta vía oficial de Instagram, sino en los comentarios. Antonio, que te hace Xavi Salvatella sobre tu opinión en relación a si se producirá en España una especie de stop and go a nivel de recepción de turistas. Es decir, si una vez que este 2020 vayamos superando la pandemia, en el 2021 recuperaremos de manera relativamente rápida los números que manejábamos en el sector, en el turismo. Sí, bueno, yo creo que, como decía al principio, yo creo que primero tenemos que generar en todos los sentidos confianza con el tema de que se acaba la pandemia y con las palancas, instrumentos higiénicos que hay a nivel físico, pero también tiene que haber, como decía al principio, un giro de 360 grados y que todo el comercio minorista, los aeropuertos, todo esté enfocado a el móvil. La tecnología móvil es la que nos podrá hacer seducir de nuevo a los turistas que dirán, oye, es que en España se come muy bien, la gente es muy maja, hace buen clima, tiene buenos itinerarios culturales, tiene 3 de los mejores museos de Europa y del mundo. Pero lo que no van a aceptar es que luego se les trate a patadas desde el punto de vista burocrático, desde el punto de vista de la movilidad, que les obliguen a pagar con dinero físico, que cuando tienen que hacer una gestión a las 11 de la noche, oye, como no tenemos preparado los comercios para que tú puedas hacer la gestión a las 11 de la noche, tienes que esperarte hasta mañana a venir aquí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una cosa que yo percibo, yo creo que sobre todo en un periodo coyuntural, mucha gente, y por lo que hablábamos antes del tema medioambiental ecológico, posiblemente vuelva a España, pero empiece a ir a no querer concentrarse tanto en las ciudades, a ir a paraísos donde hay mucho verde o a pueblos. Pero ¿qué ocurre? Que seguramente van a querer estar allí 7 días o 10 días, pero van a querer también comprar marcas de lujo o en sitios de las ciudades. Habrá que preparar para que vengan a estos sitios, puedan comprar online y puedan hacer un pick and collect en la tienda rápidamente con todos los controles o incluso en el aeropuerto, o empresas que les gestionen la compra que hacen en la tienda, se la lleven a la puerta Al aeropuerto o lo o que se sea. lleven a su propio país, ¿no? Y todo eso, ¿cómo se puede realmente hacer operativo? Con la tecnología móvil, Solamente. con Desde algoritmos, luego. etcétera. Si eso ocurre, volverán posiblemente en gran medida a esos 84 millones o más. Y para ir terminando, Antonio, yo tengo una pregunta que me había dejado aquí en la recámara,
¿qué consejos le darías tú a las empresas para evitar lo que se conoce como el efecto Kodak? Esa obsoletización, no sé si existe la palabra, Sí. en sus modelos de negocio por la tecnología. Obsolescencia, sí. Bueno, a Kodak y a los que no son Kodak, ¿no? Porque fijaos lo que le pasó a BlackBerry, ¿no? Como decía al principio, ¿no? Y era una de las cosas más importantes del mundo, como lo puede ser ahora Google o Facebook.